Unidad 2. Planes y programas de la EMA. Muy bien, vamos a pasar ahora rápidamente para esa segunda parte, que son los planes y programas de la EMA. ¿Ok? Entonces, el contenido general de la EMA se muestra en esta figura 4 a continuación. Y ya digo que este contenido no es limitativo. ¿Ok? El titular le puede proponer otros programas de acuerdo con las particularidades del proyecto, aquellas particularidades que nosotros ya comentamos un poco antes, ¿no? Y también aquellos riesgos que tal vez pueden haber sido identificados en estudios anteriores. ¿Ok? Entonces, dentro de esos planes de la EMA, nosotros tenemos el plan del manejo ambiental, el plan de las contingencias, el plan de vigilancia ambiental, el plan de las relaciones comunitarias, el plan de minimización y manejo de residuos sólidos, el plan de compensación ambiental y finalmente el plan de abandono o cierre. ¿Ok? Todo eso que consta en el MINAM. Muy bien. El plan de manejo ambiental, el PMA. El plan de manejo ambiental, él va a contener las medidas necesarias, entonces, para evitar, prevenir, minimizar o mitigar, restaurar y eventualmente compensar los impactos ambientales identificados y caracterizados. Estas medidas normalmente se agrupan en programas de manejo que responden a los impactos ambientales negativos que se producen sobre los principales componentes y factores ambientales y por tanto son programas de obligatorio cumplimiento. ¿Ok? En el PMA se describe el tipo de medida para cada aspecto e impacto identificado de acuerdo a las actividades y etapas del proyecto, para lo cual se recomienda incluir el siguiente cuadro, que ya vamos a mostrar aquí a seguir. Este cuadro aquí, inclusive fue retirado y adaptado ahí de una guía del MINAM. Y que nos tenemos aquí, la descripción del PMA, ¿ok? Por ejemplo, etapa del proyecto en la construcción, actividades. Tenemos, por ejemplo, como parte de las actividades de construcción, el manejo de la vegetación en el área del embalse, donde va a ser construido esa nuestra central hidroeléctrica. ¿Ok? ¿Cuál es el factor ambiental? El factor ambiental es hidrobiología. Aspectos ambientales. ¿Qué cosa va a producir si no nosotros hacemos eso? La generación de materia orgánica. ¿Y cuáles serán los impactos ambientales? Afectar los parámetros de calidad de agua y, obviamente, la biota acuática. ¿Cuál es el tipo de medida? En ese caso es prevención. Nosotros ya vamos a retirar toda esa vegetación que va a quedar inundada, para que no quede inundada, para evitar justamente la retención de materia orgánica dentro del embalse. ¿Y cuál es la medida de manejo ambiental? Retirar la vegetación, principalmente las hojas y las ramas finas, que son aquellas que producen mayor materia orgánica. ¿Y cuál va a ser nuestro indicador ambiental? Los parámetros de calidad de agua y de pesca, ¿no? Entonces, probablemente si nosotros hacemos eso, retiramos esa vegetación, al no tener tanta materia orgánica en el embalse, probablemente nuestros parámetros de calidad de agua van a ser positivos. No vamos a tener un pH ácido, no vamos a tener valores de oxígeno bajísimos, ¿no? Y así puede ser hecho también para las etapas de operación y mantenimiento y también para la etapa de abandono. Muy bien. En la elaboración del PMA se evidencia la relación entre los factores ambientales identificados en la línea base, que nosotros hablamos el día 1 de diciembre, y también el aspecto ambiental identificado en la descripción del proyecto, y también el impacto ambiental junto con su programa de manejo.
Entonces, en ese PMA, nosotros realmente integralizamos todas esas informaciones, ¿ok? Entonces, tenemos ese cuadro aquí que estoy utilizando aquí como ejemplo. Por ejemplo, en la línea base, nosotros teníamos el factor ambiental. Se realizó el muestreo en 6 sitios a lo largo del área del estudio. Y, por ejemplo, en esos sitios fueron verificados la presencia de esas especies migratorios, como ese dorado que les presenté en mis primeros slides. ¿Qué tenemos? Actividades. Parada de turbinas para realizar mantenimiento. ¿Qué cosa acontece? Aspecto ambiental. La parada de las turbinas irá a permitir que los peces migratorios se acumulen en el canal de las casas de máquinas. Ustedes se dirán, ¿mas por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ese es problema? ¿No? Entonces, nuevamente, las turbinas, ellas están generando energía y ellas están recibiendo mucha agua y liberando bastante agua. Los peces migratorios son peces que les gusta ir contra la corriente, porque a ellos les gusta viajar siempre a las regiones arriba del río para conseguirse reproducir. Entonces, cuando las turbinas están generando esa energía, están generando mucha agua y los peces están siempre concentrados en cardúmenes grandes, concentrados atrás de esa corriente de agua, ¿no? Tratando de pasar para arriba de la central hidroeléctrica. Solo que existe la manutención. Necesita hacer el mantenimiento de esas turbinas. Ellas cada cierto tiempo, ellas necesitan parar para que los ingenieros bajen, coloquen un poco de aceite, hagan algunos ajustes para que ese equipamiento consiga funcionar. Solo que al parar las turbinas, el agua deja de moverse río abajo y los peces que estaban ahí luchando contra la corrienteza, con esa agua que paró, ellos entran en dirección donde se encuentra la casa de máquinas, donde se encuentran las turbinas. Solo que son cardúmenes grandes, generalmente que entran dentro de esa casa de turbinas. Imagínense, todos ellos están queriendo subir, se concentran dentro de esa casa de máquinas. ¿Qué va a acontecer con el oxígeno del agua en esa región? Inmediatamente ellos van a consumir el oxígeno que existe en la región de las casas de máquinas y los peces simplemente van a comenzar a morir. Y ellos mueren en grandes cantidades. Yo ya trabajé en regiones en embalses, donde nosotros retiramos hasta 14, 15. Ya me recuerdo uno de 25 toneladas de peces muertos dentro de la casa de máquinas cuando hubo justamente un proceso de mantenimiento. Entonces, el impacto ambiental es la mortalidad de los peces. ¿Cuál es la medida que se puede utilizar? Por ejemplo, una parada paulatina de máquinas y otra, tener un equipo listo en esa región de la casa de máquinas para salvar los peces que están acumulando. Entonces, los peces se acumulan, se retiran esos peces, se colocan en tanques especiales y se los lleva río arriba para que no se acumulen. A veces son equipos de 50, 60 personas que están trabajando para tratar de salvar esos peces. Otras medidas es, por ejemplo, esa que coloqué aquí en esa imagen. Colocar una barrera física que imposibilite que esos peces que se encuentran aquí entren para esa región de la turbina de la casa de máquinas. Raquel habló también, y yo también enfatizo, con respecto a las medidas de mitigación al cambio climático. Y nosotros ya estamos viviendo un cambio climático. Nuestra generación está recibiendo ya los impactos de ese cambio climático y año tras año nosotros evidenciamos que eso está cada vez más presente en nuestras vidas. Y ese cambio climático, obviamente, ¿no? Y sus problemas, ellos también tienen que ser apuntados en el PMA. ¿Ok? ¿Cuáles pueden ser los efectos que pueden ocasionar el cambio climático
en esos emplazamientos. Por ejemplo, todavía hablando de esos embalses, los cambios climáticos, ellos están provocando sequías bastante grandes. En el Brasil, por ejemplo, los 3 últimos años, 2019, perdón, 2020, 21 y 22, nosotros tuvimos una de las mayores sequías en la región sur de Brasil. ¿Qué promueve la sequía cuando nosotros hablamos de ambientes acuáticos? Hace que los ríos, por ejemplo, sean menores, tengan menor volumen de agua porque no llueve. Al tener menor volumen de agua, va a tener menor movimiento, obviamente. Y va a tener al tener menor movimiento, va a tener menor cantidad de sedimentos, de materias suspensas dentro del agua. Aguas, los ríos, las lagunas en época de sequía son ambientes muy transparentes, extremadamente transparentes. No tienen turbidez porque el sedimento no se mueve. Y bueno, ustedes dirán, ¿y cuál es el problema? El problema es que cuando aumenta la transparencia, existe un paradigma en la ecología que nosotros decimos que es la llamada TPM. ¿Cuál es la TPM? T de transparencia, P de predación y M de morfología. Ríos con morfología más estrechos, más finos por causa de que no tienen tanta agua, tienen transparencia alta. Y al tener transparencia alta, la predación aumenta y mucho. Entonces los peces pequeños principalmente, ellos comienzan a desaparecer porque ellos son predados, son comidos. ¿Cómo es que nosotros podemos ayudar, ya sabiendo de que va a haber muchos años de sequía y va a haber transparencia elevada? Por ejemplo, haciendo de que en los embalses, recuerden de que cuando se construyen los embalses, cuando se llena, algunas regiones se cortaban los árboles, se retiraban los árboles para no colocar materia orgánica. Lo que se está aconsejando ahora es apenas retirar la parte verde y las ramas finas y dejar los troncos. ¿Por qué? Porque los troncos de los árboles, ellos pueden ser utilizados como guaridas para los peces pequeños. Entonces utilizamos esa estructura de todos esos troncos aquí, que no fueron cortados y que fueron inundados, para auxiliar a esos pececitos a conseguir sobrevivir a esas épocas de sequía. Otras cosas que son ya utilizadas para minimizar esos efectos del cambio climático en los embalses, por ejemplo, son colocar recifes artificiales, son estructuras de concreto que son colocadas dentro de los embalses y que sirven, digamos así, como guarida, casas, palacios, digamos así, ¿no? Donde los peces pequeños ellos pueden esconder y evitar ser predados y con eso desaparecer de esos ambientes. ¿Ok? Tenemos también el llamado Plan de Vigilancia Ambiental, ¿no? Y ese PVA, él incluye el sistema de vigilancia ambiental y el monitoreo ambiental. Ese sistema tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las medidas propuestas, comprobar que los impactos son los previstos, detectar si aparecen impactos no previstos, y colocar en marcha medidas correctivas en caso sea necesario. Ese sistema de vigilancia ambiental, él tiene 3 componentes. Uno son los datos, datos que son colectados, son registrados, son almacenados y después para ser analizados. Tiene el componente humano, es el personal especializado que va a trabajar en esa vigilancia. Y tiene también el programa de monitoreo ambiental, que, entre otros, va a realizar la evaluación periódica de los indicadores de los planos y manejo y programas en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental y los compromisos asumidos conforme lo establecido en el plan de vigilancia ambiental. ¿Ok? Entonces tenemos
el monitoreo ambiental, que es fundamental justamente para hacer esas evaluaciones periódicas de los indicadores de los programas en relación al cumplimiento de los objetivos establecidos y asociados con los diferentes factores ambientales. Y en ese monitoreo nosotros debemos considerar, uno, metodologías y métodos estandarizados y de amplio uso, o sea, metodologías que sean reconocidas nacionalmente, si posible, internacionalmente, y también estandarizadas. Nosotros no podemos utilizar una metodología en un sitio de monitoreo y utilizar una metodología totalmente diferente en otro sitio de muestreo. ¿Por qué? Porque si no, nosotros no podemos estandarizar y comparar las informaciones que nosotros necesitamos para poder evaluar. Y también es importante considerar, especificar los criterios para la localización de las estaciones de muestreo, selección de los parámetros a monitorear, muchos de ellos vamos a tomar como base la línea base, así como la frecuencia de las campañas de monitoreo que en el Perú generalmente acontece en dos momentos. ¿Ok? Entonces aquí coloco una imagen, un slide, que está relacionado con un plan de monitoreo del ictioplancton en un río que existe aquí en el norte de Brasil, que es el río Paraopeba, donde yo también estuve asesorándolos. ¿Qué es el monitoreo del ictioplancton? El ictioplancton es nada más, nada menos que los huevos y las larvas de los peces. El conjunto de huevos y larvas nosotros conocemos como el ictioplancton. Entonces, ¿qué aconteció en el río Paraopeba? Entonces, no sé si esa noticia llegó al Brasil, perdón, al Perú. En el Brasil, en 2019, un embalse de sedimento de una minera, él se rompió. Y al se romper ese embalse, al se romper su área de concreto, ese embalse se fue todo en ese río Paraopeba con toda esa cantidad de sedimentos, metales pesados y otros productos de descarte de la minería, y fue todo para el río Paraopeba, y no apenas para el río Paraopeba. Había algunas ciudades, como por ejemplo la ciudad de Brumadinho, en Brasil, que la fue literalmente cubierta por esos sedimentos. Entonces fue un desastre ambiental, uno de los mayores en Brasil. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿qué se está haciendo? Se está tratando de ver, la empresa ahora, ella es obligada ahora, entre otras cosas, a evaluar cómo está el proceso de recuperación del río. Y una de las formas de evaluar ese proceso es saber si los pececitos, ellos se están reproduciendo, ¿no? Porque ese río quedó con tanto sedimento, de que él tiene esa apariencia bien sucia, como ustedes pueden ver en esa imagen. Entonces, si hacen estudios del sedimento, se ve que la cantidad de sedimento que existe en ese río, y nosotros ayudamos para identificar cómo están esos huevos de los peces. Entonces, aquí ustedes tienen una imagen de unas personas eh, triando las muestras y encontrando los huevos, y ver si esos huevos se encuentran con esta característica aquí que estoy marcando en el cursor, que se encuentra en una condición buena, transparente, un huevo viable, o se encuentra con esta condición, un huevo que ya está muerto, está en el agua, mas está muerto. Entonces, nosotros evaluamos año tras año para ver cuándo la cantidad de esos huevos muertos, porque en los primeros años fue prácticamente total la mortalidad de los huevos, los peces se reproducían, los huevos morían, hasta cuándo va a ir aconteciendo. Es un monitoreo que se está realizando allá. ¿Ok? Y también existe el monitoreo para saber cómo se encuentra la comunidad de organismos, ¿no? No apenas peces, el plancton, los macrobentos, macrófitas.
entre otros. Y para eso nosotros, como habíamos comentado, necesita ser colocado metodologías que sean apropiadas, sean estandarizadas y consigan realmente identificar todos esos componentes biológicos para saber si el emplazamiento está impactando o no. Muy bien. Más nosotros también tenemos ese plan de contingencia, ¿no? ¿Qué es ese plan de contingencia? Raquel también habló un poco con respecto a eso. Este plan tiene como objetivo definir medidas de prevención y respuesta a contingencias y emergencias ambientales con el fin de proteger al proyecto y su entorno. Debe considerar las medidas para la gestión de riesgos y respuestas ante los eventos probables o no deseados generados por causas naturales y o humanas que afecten a la salud de personas, ambientes y la propia infraestructura del proyecto. Entonces, aquí yo coloqué unas imágenes en ese slide y esas imágenes son las imágenes de la infraestructura, la tubulación de una central hidroeléctrica que está totalmente colapsada, digamos así, llena, infestada por este bivalvo conocido como el mejillón dorado, Limnoperma fortunei. Este mejillón dorado, que antes existía en el Uruguay, pasó para la Argentina y ahora llegó al Brasil. Él está dando muchos dolores de cabeza, no apenas para las centrales hidroeléctricas, sino para todo lado, para diversos otros emplazamientos de ambientes acuáticos. ¿Por qué? Porque este mejillón dorado, cuando llega al ambiente, él utiliza cualquier sustrato para se fijar, se reproduce con una rapidez muy grande. En 1 metro cuadrado, solo para que ustedes tengan una idea, uno puede encontrar hasta 144.000 bivalves, mejillones, uno encima del otro. Entonces ellos forman una costra gigantesca. Entonces imaginen eso dentro de una central hidroeléctrica, dentro de la tubulación. Imaginen el impacto que esa central hidroeléctrica o otros emplazamientos que utilicen cuerpos en ambientes acuáticos van a tener con la presencia de ese mejillón dorado. Y ya están teniendo, por lo menos allá, ¿no? Entonces es una alerta, porque, por ejemplo, ese mejillón dorado, él se está, ¿no? Está entrando a América del Sur adentro, ¿no? Ojalá que nunca llegue a las aguas de Perú, ¿no? Entonces, para esta situación, un problema natural, un problema de un organismo que está afectando la infraestructura, existen planes de contingencia ahora dentro de las centrales hidroeléctricas para trabajar, para poder limpiar esas tubulaciones, para poder reducir la presencia de esos mejillones dorados cerca del área de influencia de esa central hidroeléctrica. ¿Ok? Planes de contingencia, por ejemplo, relacionados a mortandad de peces. Entonces, por ejemplo, todos los emplazamientos que trabajan con ambientes acuáticos, ¿no? Que impactan de alguna forma los ambientes acuáticos, ellos también tienen planes de contingencia cuando se enfrentan con situaciones, por ejemplo, de mortalidad de organismos, mortandad de organismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo coloqué una imagen aquí de los peces. Cuando existe mortalidad de organismos, inmediatamente esos emprendimientos ya llaman a equipos de salvamiento, tienen equipamientos que ayudan a colocar oxígeno en los ambientes, entonces también están preparados para ese tipo de impacto, ¿no? Coloco nuevamente esa imagen aquí, que es con respecto justamente a aquello que había hablado ustedes de Brumadinho, ese embalse que se rompió ahí en Minas Gerais. Ese es aquí el embalse de Brumadinho, antes de romper. Y después que se rompió ese embalse, aquí nosotros tenemos una imagen antes de parte de la región de Brumadinho, y cómo es que quedó después, ¿no? Entonces, centenas de personas murieron allí, ¿no?
Y existía un plan de contingencia para ese embalse de Brumadinho, existía. Solo que infelizmente parte de ese plan de contingencia para ese tipo de situación no consiguió cumplir. Como por ejemplo, la alarma que tenía que sonar para ese tipo de situación no consiguió sonar en las ciudades y avisar a las personas de que estaba aconteciendo ese derramamiento, ese rompimiento de ese embalse, ¿no? Más todos los emplazamientos tienen que tener planes de contingencia para diferentes situaciones, ¿no? Entonces, dentro del plan de contingencia, tenemos que, primero, identificar eventos y sucesos no esperados, como todos esos que yo cité anteriormente. Clasificación de la emergencia, ¿no? Notificación de la emergencia, procedimiento de respuesta, acciones y protocolos, organización del equipo de respuesta, identificación de los organismos que irán a apoyar en ese plan de contingencia y también hacer los entrenamientos y simulacros del equipo que irá a ayudar en ese problema que se presenta. También tenemos el plan de relaciones comunitarias. Y este plan, también conocido como plan de gestión social, tiene como objetivo garantizar una relación armoniosa entre la empresa y la población del área de influencia del proyecto. Por eso tendría que se tener en consideración, 1, personal que conozca la cultura local y que domine el idioma predominante. 2, realizar las actividades de comunicación y difusión en el idioma predominante. Y 3, promover la participación de la comunidad. Entonces, todo lo opuesto que mencioné aquí aconteció en una central hidroeléctrica en el norte de Brasil llamada de Belo Monte. Entonces, en esa región donde se iba a instalar esa central hidroeléctrica de Belo Monte, deja ver los mensajes aquí, de Belo Monte, existían muchas comunidades indígenas. Entonces, una de las mayores, digamos, problemáticas que los constructores, el titular tuvo, fue justamente con esas comunidades indígenas. ¿Y por qué? Porque la comunicación entre el personal responsable del emprendimiento con esas comunidades fue falla. Ellos trataron de comunicarse, mandar mensajes y todo en portugués. Reuniones que a veces se mandaba para ellos y a veces por la distancia, por la falta de internet y por causa de otros problemas, no llegaban a las comunidades y ellos no podían participar de las reuniones en las cuales se iban a definir las problemáticas que estaba incluida con ese emplazamiento. Moral de la historia, las comunidades indígenas, cuando comenzó la construcción de esa central hidroeléctrica, ellos hicieron manifestaciones que fueron escuchadas a nivel nacional e inclusive internacional. ¿Ok? Entonces, nuevas reuniones, se paralizó la obra, nuevas reuniones tuvieron que ser hechas, los órganos ambientales cayeron de forma muy pesada con los titulares ahí por causa de esa falta de comunicación con la población indígena, ¿no? Entonces es importantísimo tener sí esas relaciones comunitarias y principalmente hablar de forma clara, ¿ok? Y verdadera, diciendo exactamente lo que va a acontecer. Y tenemos el plan de abandono cierre, ¿no? Este plan tiene como objetivo restaurar las áreas que fueron intervenidas durante la ejecución del proyecto con el objetivo de garantizar que no subsistan impactos ambientales negativos al cierre de actividades y restaurar las áreas que fueron intervenidas a fin de alcanzar en lo posible las condiciones iniciales previos a su ejecución. Y por suerte para mí, más de una cosa así, un desastre, la verdad, ¿no? Mucha gente está sufriendo por eso. No sé si en Perú fue noticiado, mas en una ciudad aquí de Brasil, conocida como Maceió, que es una ciudad del noreste de Brasil, una ciudad con 1 millón de habitantes, ¿qué está aconteciendo de desastre actualmente?
Existía una minera, una mina, que trabajaba en un lugar próximo a un lago, más que también retiraba material, diferentes minerios, de debajo de varios municipios de esa ciudad de Maceió, ¿no? A una profundidad de 15, 16 metros de profundidad. ¿Qué aconteció? Esa empresa trabajó por lo menos 12 años extrayendo esos minerios y al no tener más ya minerales para extraer, esa empresa cerró, ¿no? Cerró. Y dentro del plan de cierre de esa empresa, de esa minera, era justamente sellar, tampar, prencher, llenar de sedimento, de arena, toda esa región donde fue excavado, esos túneles que se encontraban por debajo de la ciudad, por debajo de esos barrios. Mas esa empresa, ella comenzó a hacer más de una forma bastante lenta para eliminar costos con un equipo de trabajo bastante pequeño. ¿Qué está aconteciendo actualmente? Varios barrios de esa ciudad de Maceió están se afundando, se están cayendo, el suelo se está rajando. Ayer, inclusive en el noticiero, yo escuché de que todos los días, por lo menos 5 centímetros de la tierra va bajando. Actualmente ya bajó más de 2 metros. Entonces, todas las casas, aquí yo tengo una imagen, ¿no? Maceió afunde en lágrimas, ¿no? Maceió, la ciudad, está en llanto. Todas esas casas están cayéndose. Más de 60.000 personas han tenido que ser retiradas de sus casas, ir a vivir con familiares, porque el gobierno no estaba preparado para eso, ¿no? Y la expectativa realmente es que la ciudad, por lo menos toda esa región de esos barrios, termine de afundar. Y ese lago que estaba cerca de esa minera, es muy probable que sea absorbido por un hueco gigante que se está formando debajo de esos barrios. ¿Ok? Un momento, mensajes aquí. ¿Ok? Entonces, entonces es un gran problema esa cuestión del cierre aquí. Necesita ser ejecutado de forma adecuada. Solo un momento aquí. Deje ver. La verdad, ya estoy prácticamente acabando. Solo un momentito nomás. Viene esa parte de plan de compensación ambiental. ¿Ok? Y este plan de compensación ambiental, son esos dos slides para acabar esa presentación. Este plan tiene como objetivo establecer las acciones que orientan hacia la pérdida neta cero de la biodiversidad y funcionalidad de los ecosistemas naturales, ¿no? Entonces, ese plan de compensación ambiental se elabora en conformidad con lo establecido en la Guía General para el Plan de Compensación Ambiental aprobada mediante resolución ministerial. Esta resolución ministerial aquí, ¿no? Entonces, generalmente, ese plan de compensación en ambientes acuáticos, él está relacionada con tratar de ese emplazamiento, el apoyar, por ejemplo, una unidad de conservación, dar aporte para la creación de una unidad de conservación o dar aportes financieros para una unidad de conservación que ya está en funcionamiento, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de ese último slide aquí, que acontece por lo menos aquí en Brasil, ¿no? Donde también existe esa compensación ambiental. Nosotros tenemos el lago del reservatorio de la central hidráulica de Itaipú, y nosotros tenemos el Parque Nacional de Iguazú, donde se encuentran las cataratas de Iguazú. ¿Y cuál fue la compensación que tuvo el titular de la central hidroeléctrica de Itaipú? Hacer ese corredor ecológico uniendo el lago junto con el Parque Nacional de Iguazú
para que los organismos consigan tener ese tránsito y aprovechar tanto el ambiente acuático como ese gran parque nacional de Itaipú. Compunche Perú, Gobierno del Perú.